Hola amigos, hoy en Motorka vamos a comprobar algo que sé que a muchos de vosotros os preocupa. Cuando realizamos nuestra superprueba definitiva de híbridos enchufables y hacemos el trayecto en modo totalmente eléctrico, muchos de vosotros tenéis dudas de si se va a comportar el coche de la misma manera cuando circulamos a 120 km por hora, por ejemplo en autovía, en modo totalmente eléctrico me refiero. Y bueno, nosotros siempre lo que tratamos es de enseñaros de qué manera podéis estirar al máximo la autonomía eléctrica de un vehículo como este, por ejemplo, que tenemos aquí detrás, que es un Mercedes GLA 250e. Bueno, pues hoy vamos a comprobar cuántos kilómetros podemos recorrer en modo totalmente eléctrico circulando a 120 km por hora con este vehículo. Venga, vamos a verlo. Bueno, breve resumen que vamos a hacer. Como veis tenemos un 92% de batería todavía, es decir, se ha gastado un 8%, pero es que hemos recorrido ya 7 kilómetros, 8 kilómetros justo ahora, 8 kilómetros recorridos, vamos a 120 kilómetros por hora, fijados en el control de velocidad de crucero, vamos en modo totalmente eléctrico, aquí lo podéis ver, veis también aquí que estamos, veis el consumo de combustible que está a cero, y bueno, vamos a ver cuántos kilómetros somos capaces de recorrer circulando a velocidad de autovía a 120 km por hora en este Mercedes GLA híbrido enchufable. Os quiero recordar que también podéis seguirnos en otras redes sociales de las que utilicéis habitualmente, como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Tenemos el mismo nombre en todas ellas, Motorka Eléctrico. Y por supuesto, como no, también os invito a que solicitéis una oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estáis buscando en la web oficial del canal, que sabéis que es motorka.com. Recordad, os podemos ayudar a conseguir la mejor oferta. Bueno amigos, pues ya veis, hemos pasado un poquito del 50%, estamos en el 48%, el 48% restante de batería que nos queda, pero hemos recorrido ya, atención, aquí lo tenéis, 33 kilómetros. Esos 33 kilómetros son los que hemos recorrido circulando a la velocidad máxima de la vía, en autovía, 120 kilómetros por hora, salvo lógicamente cuando viene un coche y se nos mete delante, no nos vamos a pasar por encima, como os decimos siempre, pero como os digo, vamos a 120 kilómetros por hora y por lo tanto es un consumo de autovía, y ya llevamos esos 34 kilómetros que veis ahí y nos queda todavía un 45%. Aquí tenéis también la climatización encendida en todo momento. Breve resumen, 23% de batería restante todavía, como veis seguimos a 120 kilómetros por hora siempre que el tráfico nos lo permite, que de momento nos lo está permitiendo bastante. Llevamos ya 47 kilómetros, lo estáis viendo ahí ahora mismo, 47 kilómetros recorridos en modo totalmente eléctrico, es decir, vamos solamente con la parte eléctrica. Ahí veis también que no hemos gastado absolutamente nada de gasolina, veis que estamos en cero y por lo tanto pues ese sería el resultado que llevamos de momento. Vamos a seguir contando y vamos a seguir viendo cuánto puede dar de sí este GLA híbrido enchufable circulando en modo totalmente eléctrico. Como veis, nos acaba de pillar justo ahora un atasco. Tenemos todavía el 8% de batería y ya hemos recorrido ya 56 kilómetros. Aquí podéis ver la media velocidad, que ha bajado ahora un poco porque con el atasco y tal ha bajado un poquito. 102 kilómetros por hora, aún así todavía es alta. Vamos a tratar de poder mantenerla lo más alta posible hasta el final, pero bueno, ya sabéis que ha bajado. Pero bueno, es que llevamos ya 56 kilómetros recorridos, 56 kilómetros recorridos a la velocidad máxima de la vía, que era una autovía a 120 km por hora, como hemos dicho, salvo en aquellos puntos en los que puede haber tráfico, como ahora, si se acumula lo que sea, como es lógico, y como os pasaría a cualquiera de vosotros en vuestro día a día. Lo hemos dicho muchísimas veces ya. Entonces, vamos a ver si somos capaces de hacer más kilómetros, a ver si somos capaces de subir la velocidad y os seguimos contando.
veis, ya hemos llegado al final. Vamos a darle para atrás para que podáis ver. 58 kilómetros son los recorridos en modo totalmente eléctrico. Veis que ya empieza a poner 59, 58, quiere decir que ya hemos empezado a utilizar la parte térmica, lo veis aquí también, porque tenemos el cuentavueltas que empieza a funcionar. Pero bueno, hemos podido hacer 58 kilómetros en modo totalmente eléctrico con este Mercedes GLA 250e. Aquí tenéis, podéis ver el 0-0 durante todo el tiempo que hemos recorrido esta prueba. Hemos venido a velocidad de autovía y bueno, pues se ha mantenido la velocidad más alta que se ha podido, porque ya sabéis que las cosas al final no tenemos una pista de despegue para nosotros, no tenemos una pista de aterrizaje para nosotros y al final tenemos que conformarnos con carreteras que además son las que utilizáis vosotros en vuestro día a día. Como veis, en nuestras pruebas nos encontramos de todo. En este caso veis aquí un tráiler que lleva un tren. Pues imaginaos, ¿no? Este tipo de cosas pasan y cualquiera de vosotros, si hacéis kilómetros, sabéis que pasan todos los días. Bueno amigos, pues ya hemos visto cuántos kilómetros podemos recorrer en modo totalmente eléctrico con este Mercedes GLA 250e. Lo hemos tomado como ejemplo, ¿vale? Porque sí que es verdad que habíamos hecho alguna prueba. Lo hicimos con su hermano mayor, con el GLE, que tiene una batería mucho mayor que la que pueda tener este vehículo. Y debéis tener en cuenta además un aspecto muy importante. Siempre que se habla de este coche, se habla de que tiene 15 kilovatios y pico de batería. 15 kilovatios hora, me refiero, ¿vale? De capacidad. No os equivoquéis, porque esa es la capacidad bruta, no es la capacidad neta. Este coche tiene poco más de 10 kilovatios hora netos. Esto quiere decir que cuando hemos sacado esos consumos que hemos sacado, cuando hemos hecho esas autonomías que hemos tenido en modo totalmente eléctrico, tienen mucho más valor del que se pueda llegar a imaginar uno, ¿eh? Ya os digo, son 10,7, si mal no recuerdo, los kilovatios hora que tiene de capacidad neta. Y por lo tanto, sí que es un logro importante que pueda conseguir esas cifras que hemos llegado a ver. Y en este caso hemos visto también que circulando a velocidad de autovía a 120 km por hora, siempre que nos lo ha permitido la vía, nos lo ha permitido el tráfico, las circunstancias, que ha sido la mayor parte del tiempo, habéis ido viendo la velocidad media que hemos llevado todo el rato, salvo en los últimos 2 kilómetros, donde ya se ha empezado a parar el tráfico. Hemos visto eso y además, fijaos, en el momento que se ha parado el tráfico, lejos de parecer que nos ha beneficiado en algo, al revés, nos ha llegado incluso a perjudicar, por lo que hemos visto en algunos casos. Entonces, hemos recorrido, al final, que es de lo que trata este vídeo, hemos recorrido 58 kilómetros en modo totalmente eléctrico, sin utilizar ni una sola gota de gasolina, en este caso porque es híbrido, gasolina y eléctrico, y por lo tanto hemos recorrido esos 58 kilómetros sin utilizar ni una sola gota de gasolina, solo en modo totalmente eléctrico, circulando a velocidad de autovía. Esta prueba la queríamos realizar sobre todo para aquellos de vosotros que tenéis dudas, aquellos que nos seguís más habitualmente en el canal, que sé que algunos de vosotros podéis llegar a tener alguna duda razonable en vuestro día a día. Yo sé que a todos os gustaría que hiciéramos esta prueba a todos los vehículos que pasan por el canal. No siempre es posible, es muy complicado. Las pruebas de los híbridos enchufables son muy complejas, porque tenemos que cargar la batería, se tarda mucho tiempo en cargar la batería porque están pensados sobre todo para cargarse durante la noche, cuando no utilizamos el vehículo, entonces se necesita mucho tiempo. Y ya de por sí tiene mucho trabajo como para encima añadir más pruebas, entonces de momento lo hemos complicado. Pero bueno, simplemente os queríamos mostrar este ejemplo, que ya mostramos también en el GLE, pero os queremos mostrar este ejemplo para que entendáis lo que os explicamos muchas veces. En nuestras pruebas no se trata solamente de hacer una prueba, en la prueba de modo totalmente eléctrico, no se trata solamente de hacer una prueba para que veamos cuánto consume el vehículo y ya está. Es también para enseñaros, para deciros cuál es la mejor forma, la más óptima, en la cual vais a sacar la mayor cantidad posible de kilómetros, estirar al máximo la autonomía eléctrica y por lo tanto utilizar la parte eléctrica, que es la que nos interesa en mayor medida, por lo menos a nosotros, y estoy seguro que a vosotros también, para que sepáis en qué consiste esto, porque nos estamos dando cuenta que hay mucha gente que está comprando este tipo de vehículos, o hay gente que no los llega ni a comprar, porque es que no saben ni cómo funciona, no saben ni de qué se trata. Y hay gente que dice unas cosas, hay gente que dice otras, entonces nosotros os lo queremos poner todo encima de la mesa, os lo enseñamos y os lo decimos. Y a partir de ahí vosotros tomáis la decisión, pero que entendáis que cuando nosotros en nuestras pruebas vamos más despacio es porque entendemos que la parte eléctrica hay que reservarla para aquellos momentos en los que vayamos a ir más despacio y poder estirar al máximo la parte eléctrica.
¿Por qué? Porque el consumo de la parte térmica es más estable cuando circulamos a una velocidad más alta. Pero aún así, como veis, no hay ningún tipo de problema. Es un vehículo que tiene una potencia más que suficiente para circular a 120 km por hora con la parte eléctrica sin que tenga que entrar en funcionamiento la parte térmica para nada. Utilizando además el compresor de la climatización, el compresor del aire acondicionado, para poder mantener una temperatura agradable dentro del habitáculo, la necesaria, la que queramos. Y no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Por lo tanto, olvidaos de las cosas que os cuenten, olvidaos de las milongas que os vengan a contar por otro lado, porque aquí nosotros os lo enseñamos, os lo estamos enseñando todos los días, lo estáis viendo. No se trata, ha cambiado muchísimo. La nueva generación que tenemos de híbridos enchufables no tiene absolutamente nada que ver con las generaciones anteriores. Que por supuesto es mejor un vehículo eléctrico, lo hemos dicho 1000 veces, es mejor siempre que sea posible, siempre que nos lo podamos permitir y siempre que el uso que se vaya a hacer vaya a ser el adecuado. Pero ya os digo que un híbrido enchufable es una muy buena alternativa para aquellas personas que están pensando en comprarse un vehículo térmico, una motorización térmica o incluso un híbrido normal, o un mild hybrid, ya no digamos mild hybrid, por ejemplo. Fijaos si es mucho más interesante, mucho más mejor opción tener un híbrido enchufable como este vehículo. Dejaremos aparte el tema del precio, que de esto podemos hablar otro día, y os puedo dar más de una sorpresa en ese sentido, que seguro que a más de uno, con más de uno ya lo he comentado esto, y seguro que os sorprenderían también el tema de los precios, porque esto depende de otros muchos factores, ¿vale? Entonces nada, este era el vídeo de hoy, esto es lo que os teníamos preparado para hoy, espero que os haya gustado, que os haya sido útil sobre todo. No olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, ya sabéis lo importante que es para nosotros que os suscribáis al canal, y por supuesto, como no, nos veremos en futuros vídeos.